Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Estamos en esta campaña conformes a su corazón. Estamos viendo la vida de David y por qué o cuáles eran esas características que David tenía para que el Señor le dijera que era un hombre conforme a su corazón. En un primer momento vimos que David fue visto por Dios. Lo que el Señor vio fue su corazón y no las apariencias, que es lo que hace la sociedad. Y después estuvimos viendo que David fue fiel en las tareas del día a día, en lo que el Señor le encomendaba. Ahora vamos a ver la parte más oscura de su vida, que es cuando David peca de una forma muy grande, muy profunda, y acompáñame a ver esta parte de la historia. En primer lugar, te hago un breve resumen. David estaba en el palacio, su ejército se va a la guerra y él, en vez de ir con el ejército, se queda en el palacio. Raro, él tenía que acompañarlo, por lo menos no estar en la primera línea, pero sí un rey tiene que estar con su ejército. Y no solamente eso, sino que se levantó muy tarde. En eso que se levanta tan tarde en el palacio, sale a la terraza y ve a una mujer muy bella que era Betsabé. Así como cuando vos estás y agarrás la compu o Instagram y te pones a ver cosas que no tenés que ver, lo mismo hizo David. Salió al palacio, ve a la mujer muy bella y le dice a los que estaban ahí en el palacio: che, ¿quién es esta mujer? A lo cual estas personas le dicen: y es la esposa de Urías. Urías era uno de los guerreros que estaba con el ejército de David peleando la batalla. Y David dice: bueno, tráiganmela al palacio. Cuando Betsabé llega al palacio, dice la Biblia que tuvieron relaciones, es decir, ni a David le importó que ella fuera casada, ni a ella misma le importó estar casada, y se acuesta con David y tienen relaciones. Qué importante es no estar en un lugar inadecuado en el momento inadecuado. Cuando David estaba en el palacio cuando no debía estarlo, salió a la terraza justo cuando se estaba bañando Betsabé. Es decir, cuántas veces nosotros generamos situaciones tan propicias para el pecado, que es lo que le pasó a David. No era que estar en el palacio en ese momento fuera pecado en sí mismo, pero como no debía estar ahí, ¿cuántas veces a vos te pasa de que no debías estar en esa situación, que no tendrías que haber hecho tal cosa, tal otra, que podrías haber evitado, porque eso después termina desencadenando un montón de cosas? Esto le pasó a David, y no solamente queda ahí, sino que al tiempo Betsabé llega y le dice a David: che, loco, estoy embarazada. Imagínate, David se quería matar. Había dejado embarazada a una mujer que no era su esposa y que encima estaba casada con un miembro de su ejército. Imagínate la vergüenza si todos se enteraran. Entonces dice David: bueno, listo. En vez de reconocer lo que hice y pedir perdón y solucionar el tema, que le iba a costar un poquito, lo que hace David es querer emborrachar a Urías cuando vuelven de la guerra para que se acostara y después pensara que el hijo lo tuvo con él. Como no logra hacer esto, lo que hace es decirle al jefe de su ejército: che, cuando en la próxima batalla, que el ejército de Israel vuelve a ir a la batalla, dice: déjalo en la primera línea, que va a tener muchas probabilidades de morir. Y no solamente eso, sino que en un momento todos los que estén con él, váyanse y déjenlo solo. Entonces imagínate, David lo mandó a matar al tipo, a Urías, para que encubrir su pecado, para que nadie se diera cuenta de que se había acostado con Betsabé y había tenido un hijo con ella. Una cosa de locos. Entonces la reflexión es: ¿cómo puede ser que un hombre que comete adulterio y que encima comete asesinato sea una persona conforme al corazón de Dios? Y ahora vamos a ver algunas de las cosas que hacen que David, a pesar de haber pecado, sea un hombre conforme a su corazón. Acompáñame. La primera es que David es un hombre conforme al corazón de Dios porque reconoció su pecado, se humilló, se arrepintió y le pidió perdón a Dios. El profeta Natán, después de que David hizo esto, le comenta una visión. Inmediatamente David se da cuenta de que se trataba de él, de que se le había mandado, de que había pecado, y reconoce todo completamente. No le puso ningún pero a Dios. No le dijo: sí, bueno, pero es normal, todos lo hacen, mis amigos lo hacen, ¿cómo puede ser que no pueda hacer esto? En realidad no está tan mal. ¿Cuántas veces vos, no es que te acostaste con la mujer de otro, pero cuántas veces vos,
pecado que hayas hecho lo relativizás, decís, bueno, quizás Dios no me vio, no se lo confieso, nadie se da cuenta. David no hizo esto. Inmediatamente lo confiesa, le dice a Dios de todo lo que había hecho. Leete después el Salmo 51, ahí es donde él expresa todo lo que él hizo, lo que él pasó. Y acompáñame a leer el Salmo 51, 17, que el Salmo 51, 17 dice: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Es decir, David, a pesar de haber pecado, inmediatamente reconoció lo que había hecho, se acercó, se humilló y se derramó en la presencia de Dios y dice: me la mandé, hice algo que no tenía que hacer, te pido perdón, sin pero, sin justificarse, sin nada, fue totalmente sincero en la presencia de Dios y le comentó lo que había hecho. Al Señor le agrada eso, obviamente, prefiere que no peques, pero al Señor le agradan los corazones quebrantados y arrepentidos y que reconocen su situación, que somos pecadores y que lo tienen a Dios como primero. Esto es lo que hizo David. Inmediatamente se da cuenta y dice: he pecado contra Dios, no puede ser. Entonces vuelve a su presencia, pide perdón y se arrepiente. Esto es lo que le agrada al Señor. No hace falta pecar para tener un corazón quebrantado y arrepentido, pero esto es una de las cosas que hizo que David tuviese un corazón conforme al de Dios, que tenía un corazón que en todo tiempo estaba quebrantado, estaba arrepentido y reconocía que Dios era Dios y que él era pecador como todos nosotros. Otra de las características que hace que el Señor lo llame a David un hombre conforme a su corazón es que David asume las consecuencias de su pecado y adoró a Dios. En 2 Samuel 11:20 dice: entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió y se fue a la casa del Señor para adorar. El Señor, después de que David pecó, le mata al hijo, lo sentencia, le pasa unas consecuencias. Como todos nosotros, cuando pecamos, el pecado tiene consecuencias. Y no es que Dios nos manda esas consecuencias, sino que nosotros mismos somos los que, por haber cometido algo malo, tenemos que pagar el precio. Y David lo que hace es asumir eso de una forma correcta, con todas las letras, sin quejarse. No es que dice: che, Señor, ¿por qué permitís que a mí me pase esto? Pero si te la mandaste. David se arrepintió y todo, pero una cosa no quita las consecuencias de nuestro pecado. Por eso es tan importante, en primer lugar, no pecar y entender de que no porque nosotros nos arrepintamos y el Señor nos perdone, nos libramos de las consecuencias. Entonces David no solamente que cuando las asume de forma correcta y adora a Dios, sino que reconoció que Dios era bueno y él no. Como dice el Salmo 51, 3 y 4 dice: yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. El Señor nos perdona, pero muchas veces vamos a sufrir las consecuencias de nuestro pecado, y vamos a ver algunas de las que le tocó sufrir a David. En primer lugar, David perdió bendiciones. Cuando vos desperdiciás tu sexualidad, cometés algo que no tenías que haber hecho, desperdiciás tu tiempo, vas a pagar las consecuencias de eso. Quizás las consecuencias de no disfrutar al 100% quizás tu sexualidad en el matrimonio, quizás tener un hijo fuera de tiempo con una persona equivocada, con todo lo que eso conlleva, quizás también ciertas heridas, dolores en tu corazón, te vas a perder un montón de cosas que el Señor tenía preparadas, y vos, porque tomaste una decisión que no iba conforme a Él, ¡pum!, rompiste eso. Que después el Señor te puede volver a traer y demás, pero en ese momento esas consecuencias las vas a sufrir. Otra de las consecuencias que sufrió fue desastres en su familia. Después de que David peca, le abre el espacio espiritual para que entre su familia hubiese un desorden. Una de las consecuencias fue que siempre David iba a tener la espada en medio de su familia. Después lee toda la historia para más detalles y te cuento algunas. Por ejemplo, David tenía hijos con diferentes mujeres y un hijo le gusta a una de sus hijas y la viola.
Entonces otro de sus hijos, Absalón, cuando se entera de esto, mata a este hermano. David después se entera de que Absalón mató al hermano que había violado a la otra hija y como que lo echa y siempre están en permanente conflicto. Después se disputan el reino entre ellos, es decir, un desastre. Su familia se volvió un caos porque era una de las consecuencias por haber pecado. Y por último también David perdió un hijo. Ese hijo que tenía cuando Betsabé estaba embarazada, después de que David pecó con ella, ese hijo lo pierde. ¿Y cuántas veces nosotros como analogía podríamos tomar de que cuántas cosas matamos con nuestro pecado? ¿Cuántas cosas matamos por haber hecho algo que no teníamos que hacer? Algunos rompen relaciones, otros rompen familias. Quizás hasta estás matando tu propósito y tu llamado. Podrías hoy quizás estar sirviendo en algún área y demás, pero te quedaste con eso de que pecaste y no has podido disfrutar de lo que el Señor tiene para vos. Entonces es muy importante entender de que el Señor nos puede perdonar, pero es importante no pecar para poder evitar todas estas consecuencias, no solamente para poder hacer lo que al Señor le agrada, sino porque todo nuestro pecado tiene consecuencias y son muy dolorosos. Para terminar, podríamos decir que David no fue un hombre conforme al corazón de Dios porque no iba a pecar, sino que David fue un hombre conforme al corazón de Dios porque en todo momento reconoció, después de haber pecado, reconoció que era pecador, reconoció que se le había mandado, se humilló y adoró a Dios. Y pocas cosas le agradan más a Dios que, como decía recién, que un corazón que se humilla y le adora. Pero más allá de eso, lo más importante no es pecar para poder comprobar qué es lo que es quebrantarse y que el Señor te perdone, sino que lo más importante es poder permanecer en Dios, que permanecer en Dios significa que tu estilo de vida sea el vivir una relación con Él, el vivir en oración y que en cada paso que das se lo vas entregando y estar en el día a día, en esa perfecta sintonía con Él. Eso significa permanecer en Dios. Y también es importante identificar tu Betsabé. Es decir, a David lo hizo pecar una mujer. A vos, ¿qué te está haciendo pecar? ¿Sí? ¿Qué es lo que a vos o qué momentos y situaciones estás generando que te hacen pecar? ¿Para qué? Para que una vez que vos identifiques eso vas a poder saber a dónde tenés que atacar el punto. Quizás tus pecados los cometés cuando estás con amigos, entonces tenés que identificar quiénes son tus amigos que te pueden incitar o te promueven o te generan el espacio para poder pecar. Quizás la computadora, las redes sociales, que desperdicias tiempo. Pecar no es solamente hacer algo malo, sino dejar de hacer algo que está bien. Entonces, en vez de hacer las cosas que el Señor te manda, hacer otra cosa, eso también es que estás pecando y tenés que identificarlo para poder cortarlo. Y por último, lo más importante es que si pecas, es muy importante volver rápido. Siempre con los que comparto el grupo les digo que muchas veces nosotros pecamos y te da culpa de haber pecado, entonces no te acercas a Dios. Inmediatamente Satanás también te miente y te dice cómo te vas a acercar vos, si te mandaste esto, si hiciste aquello, si sos así, si sos mentiroso, si esto. Entonces empieza a armarse un círculo que te vas enfriando y se hace cada vez más largo y en el medio seguís pecando hasta que en un momento estás totalmente saturado y decís, no, loco, tengo que volver a Dios porque esto así no puede seguir. Y ahí recién volviste, pero que dejaste que se hiciera un círculo tan largo que en medio seguiste pecando y sufriste un montón de otras consecuencias. Entonces lo importante es que si pecas, ir volviendo rápido, volver rápido. El Señor está dispuesto a perdonarte. Lo importante es que vos cuando peques reconozcas que estuviste mal, vayas a la presencia de Dios, lo confieses, se lo entregues como hizo David y que puedas seguir corriendo la carrera que el Señor tiene para todos nosotros. No está bueno quedarse en que decir, pequé, ya está, no me puedo volver a acercar y no, nuestro pecado está mal, tiene consecuencias, pero no nos podemos quedar con eso. Tenemos que seguir continuamente volviendo al Señor para que el Señor siempre nos esté continuamente renovando y poder seguir corriendo la carrera. Las consecuencias de no acercarse son tremendas
y el vivir cerca de Dios vale la pena y es absolutamente copado y está genial. Así que te animo a eso, a que podamos seguir desarrollando estas características que tenía David. No copies que pecó, pero copia que cuando pecó se volvió a acercar, que tenía un corazón humillado y que en todo momento adoró a Dios. La seguimos en el grupo, que el Señor te bendiga.